Amantes de la ciencia jurídica, sean todos ustedes bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Hoy quien les saluda desde la distancia, desde la República Bolivariana de Venezuela, aquí en Maracay, Estado de Aragua, el doctor abogado Maury Rojas. Continuando con la temática relacionada con los recursos procesales instaurados e instituidos directamente en el Código Orgánico Procesal Penal, hoy damos inicio a un nuevo recorrido, no sin antes declararnos que toda nuestra fortaleza está en Dios. Es Él y únicamente Él que nos abre los caminos, que nos da el entendimiento, que nos da la alegría de caminar constantemente con una sonrisa en nuestros labios, porque Él es nuestra fortaleza. Amén por ello. Hoy les comentaba, vamos a transitar cada uno de nosotros de una manera bastante comprometida desde el punto de vista académico sobre los aspectos fundamentales del recurso de apelación. Una de las figuras o uno de los instrumentos que está contemplado directamente en el código, reitero, Código Orgánico Procesal Penal aún vigente en Venezuela, y que por supuesto representa también uno de los instrumentos legales de mayor aplicación y por supuesto de uso frecuente dentro de nuestra praxis judicial. En este orden de ideas, al igual que en anteriores oportunidades, el recurso es considerado, recuerden mis estimados profesionales, como un medio de impugnación. El recurso de apelación también básicamente representa un medio de impugnación, es decir, un medio impugnativo completamente ordinario. ¿Por qué? Porque se desarrolla en una instancia completamente determinada. Ordinario, a través del cual una de las partes, e incluso ambas, denominadas apelantes o apelantes, dependiendo de quién lo ejecute, solicita que un tribunal de segundo grado, es decir, una instancia superior, examine una resolución dictada, examine una sentencia que se haya dictado dentro del mismo proceso, directamente por el juez que conoce de la primera instancia, en donde usted como profesional del derecho expresará sus inconformidades, expresará su desacuerdo con la decisión planteada al momento directamente de interponerlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cada uno de los pasos que usted vaya a dar como profesional del derecho cuando interponga un recurso de apelación ante una instancia superior, usted estará soportado jurídicamente sobre la base de los fundamentos estipulados directamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y por supuesto el Código Civil venezolano, ¿no? Código procedimiento incluso. ¿Por qué? Porque el artículo número 26 de la Carta Social nos establece la tutela judicial efectiva, y esta debe entenderse mucho más de la simple expresión del tocar la puerta y de tener una atención responsable directamente de los órganos de administración de justicia, y por supuesto todo lo concerniente directamente al recurso de apelación, que bien se encuentra contemplado directamente o puntualmente a partir del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Por supuesto debemos recordar en todo momento que cuando hablamos de los recursos procesales hay ciertas leyes o algunas otras leyes que pueden incluso respaldar la condición jurídica de este instrumento a los fines de poder darle solidez dentro de la actividad procesal jurídicamente hablando. Es importante reconocer algo, ¿no? ¿En qué momento nosotros podemos interponer un recurso de apelación? ¿Cuáles son esas decisiones que de orden judicial pueden ser recurribles? De acuerdo a lo que señala el articulado número 439, reitero, del ya mencionado Código Orgánico Procesal Penal, las decisiones recurribles son todas aquellas decisiones en las que se pongan fin directamente a un proceso o hagan imposible su continuación. Puntualmente, por una diversidad de causas, reitero, tal cual como lo señala el precepto antecitado, que hagan imposible la continuidad del proceso. Otro de los elementos interesantes a los cuales usted puede recurrir por las decisiones judiciales es las que resuelvan directamente una excepción, salvo las declaradas sin lugar por el juez de control en la misma audiencia preliminar, por supuesto sin perjuicio esto de que pueda ser opuesta nuevamente en la fase de juicio. Otra de las decisiones que son recurribles son aquellas que
donde se rechacen directamente la querella o la acusación privada al momento de dar inicio o se active directamente el proceso o intente usted activar el proceso judicial penal respectivamente. Otra de las decisiones que son recurribles, bueno, las que declaren directamente la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o incluso hasta sustitutiva. Aquellas que causen gravamen totalmente irreparable, salvo las que sean directamente declaradas impugnables por el mismo Código Orgánico Procesal Penal. Las que concedan, mis estimados, las que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la extinción, la conmutación o la suspensión de la pena. Y finalmente las señaladas expresamente por la ley. A todas esto debemos escudriñar abiertamente lo estipulado directamente, reitero, en el articulado número 439 de la norma adjetiva penal. Pero, ¿quiénes pueden interponer este recurso? ¿Puede usted como abogado hacerlo? Si usted posee, por supuesto, la autorización judicial, el poder, si su representación se encuentra completamente legal directamente en el proceso, usted podrá interponerla. El artículo 444 nos establece que el recurso de apelación básicamente se podrá interponer directamente por escrito y bajo una característica completamente fundamental, y es que este debe estar totalmente fundamentado ante el tribunal que dictó la sentencia. Tengan ustedes presente que debe iniciarse directamente o debe introducirse este recurso de apelación, esta queja, esta inconformidad de parte de alguna de las partes o directamente de ambas partes, de llegar al caso, reitero, ante el tribunal que dictó la sentencia dentro del término de los 5 días contados a partir de la notificación, cuando él incluso o cuando el recurrente promueva la prueba directamente para acreditar el fundamento dentro del recurso. Este deberá en todo momento hacerlo de forma escrita. No puede haber una apelación que se desarrolle directamente de manera oral, salvo la que señala directamente el artículo 430 del mismo código, donde se establece que el efecto suspensivo puede ser solicitado en la misma audiencia de manera oral y posteriormente ratificarse de forma escrita. Entonces, el recurso de apelación, reitero, se interpondrá directamente ante el tribunal que generó la sentencia de la causa dentro de los 5 días contados a partir de la notificación del mismo. Entonces es por ello que usted va a estar siempre muy pendiente de cuándo y en qué momento usted podrá o deberá interponer este recurso. Hay algo importante que es importante que usted conozca, ¿no?, que es la forma del emplazamiento de las partes. El mismo Código Orgánico Procesal Penal establece de una manera completamente sistematizada, ordenada, y se lo digo de esta manera porque no solamente el artículo 339, el 340 nos hablan directamente del recurso de apelación y su forma y procedimiento, sino que también el 441 establece la manera acerca del cómo se debe efectuar el emplazamiento de las partes directamente dentro del proceso judicial, y que usted deberá en todo momento consolidarse a los fines de que el proceso continúe bajo las normalidades posibles. La forma de contestar, de promover, la manera de remitirlo directamente a la Corte, la entrega del escrito, las solicitudes que usted pueda hacerle a la Corte son completamente importantes. Al hablar directamente sobre la manera de contestar y promover, debe tener usted en cuenta que el mismo artículo 441 señala que presentado el recurso, el juez emplazará. ¿Qué quiere decir emplazar? Llamar, hacer del conocimiento, citar, notificar, solicitar la asistencia. Entonces, emplazará directamente a las partes para que contesten dentro de los 3 días y en su caso promuevan directamente la prueba. Transcurrido dicho lapso, el juez, sin más trámite, dentro del plazo de las 24 horas, remitirá las actuaciones a la Corte de Apelaciones para que ésta decida sobre la procedencia o no directamente del recurso de apelación. Y solo, por supuesto, se remitirá copia de las diferentes actuaciones pertinentes o se formará un cuaderno especial, según sea el caso, para no demorar el procedimiento. Ahora, ¿cuáles son las solicitudes que puede hacer directamente a la Corte o las solicitudes de la Corte? Bueno, excepcionalmente señala el mismo articulado 441 que la Corte de Apelaciones podrá solicitar otras copias o otras actuaciones de forma escrita de manera original, sin que esto, por supuesto, implique
la paralización del procedimiento. Entonces, el desplazamiento de la parte debe ser completamente conocido por usted como abogado, ya que por supuesto esto genera una garantía abierta de que el proceso judicial continúe de la forma como debería materializarse directamente de acuerdo a los lineamientos que establece el mismo código. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Óigase, ¿cuál es el procedimiento establecido para la recepción del escrito de apelación? Recuerden ustedes que les había comentado directamente que en cuanto a las diferentes formas de materializarse esta institución o este instrumento legal, el 442 nos aborda o determina directamente cuál es el procedimiento a seguir directamente. En este sentido, como primer paso, la Corte de Apelaciones recibe las actuaciones, la recibe de parte directamente del tribunal que conoce de la causa y al tribunal ante quien se está interponiendo la queja. La Corte directamente, al momento de recibir las actuaciones, procederá a dictaminar su admisibilidad en el transcurso de los 3 días siguientes. Entonces, 3 días que van a estar completamente de su pleno conocimiento y que usted deberá estar al corriente de todo lo que sucede allí. Como tercer punto a considerar, por supuesto, la Corte de Apelaciones, una vez que haya admitido el recurso, resolverá sobre la procedencia de la cuestión dentro de los 10 días siguientes. Nótese que estamos hablando ya de 3 días iniciales para la admisión y 10 días para resolver sobre la cuestión en sí misma, es decir, sobre el fondo de la controversia. Como un cuarto lineamiento, si alguna de las partes ha promovido prueba y la Corte la estima necesaria y útil, fijará la audiencia oral dentro de los 10 días siguientes. Entonces aquí vamos a estar completamente preparados, vamos a hacer un estudio y análisis de la causa, pero también vamos a definir cuáles son los diferentes lineamientos con respecto a la teoría de la causa, teoría del caso que usted vaya a emplear, y muy puntualmente aquellos elementos o factores que tengan que ver directamente con su queja en especial. ¿Cuáles son aquellas instituciones, cuáles son aquellos derechos que han sido lesionados por el tribunal que inicialmente dictó sentencia y que por supuesto todo esto ha generado un agravio directamente a su representado? Como quinto paso, cuando la decisión recurrida sea prevista o sea la prevista directamente en el numeral 4 del artículo 449, las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva, los lapsos se reducirán a la mitad. Entonces, muchísimo cuidado con todo esto porque es importante que usted lo recuerde. Continuamente el secretario, a solicitud del promovente, expedirá las situaciones o las diferentes órdenes que sean completamente necesarias, las cuales serán diligenciadas por de una manera completamente judicial. Y finalmente la Corte resolverá motivadamente, es decir, explicará con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes acerca de la decisión que se haya tomado al respecto. Entonces, este es el procedimiento establecido directamente en el articulado 444. Es bastante sencillo, sin embargo no deja de ser menos importante que otro tipo de procedimiento. Aquí usted deberá conocer abiertamente e interpretar de forma segura cuál es el procedimiento que asume directamente la Corte de Apelaciones al momento de recibir el recurso de apelación interpuesto por su persona directamente, les recuerdo, ante la instancia que dictó la sentencia. Aquí hay una sentencia bastante interesante que emite puntualmente la Sala de Casación Penal en el expediente número 605-0113 de fecha 6 de octubre del año 2005, donde establece o nos da una muestra clara de la interpretación directamente del magistrado, ¿no? Señalando que el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal faculta a la Corte de Apelaciones, ante el ofrecimiento de pruebas en el escrito de apelación, óigase bien, a convocar a una audiencia oral, pero solo en el caso de que considere que tales pruebas sean completamente necesarias y útiles. Y aquí es donde su participación como profesional del derecho juega un papel importantísimo, relevante, protagónico, porque derecho si su interés directamente es revocar esa sentencia y es necesario que esa revocatoria sea a través del transitar de una audiencia, entonces usted deberá promover directamente las pruebas que sean necesarias, útiles y pertinentes
para que sean directamente consideradas con fuerza puntual por la Corte de Apelaciones. Entonces su trabajo allí va a ser bastante considerable. Fíjense ustedes que la apelación habitualmente se apela a las sentencias definitivas, y ciertamente el artículo 433 lo señala de una manera completamente clara. El recurso será admisible contra la sentencia definitiva dictada en el juicio oral, en plena concordancia con el articulado número 157 del Código Orgánico Procesal, que nos habla, que nos devela lo diferente a las decisiones judiciales. Ahora, fíjese usted que es una pregunta bastante interesante, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted puede interponer el recurso de apelación? El 444 del Código Orgánico Procesal Penal establece 5 fundamentaciones sobre las cuales usted puede tranquilamente interponer este recurso. El primero de ellos es por la violación a las normas de oralidad, de inmediación, de concentración y publicidad en el juicio. Principios, por supuesto, garantías contempladas directamente en el Código. Como segundo punto, por la falta de contradicción o ilogicidad directamente manifestada en la sentencia, por el quebrantamiento de formas no esenciales de los actos que causan en el estado de indefensión, por la falta de incorporación de pruebas o por la incorporación de pruebas ilícitas, por la violación de la ley, por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Estos son los motivos por los cuales usted puede interponer directamente un recurso de apelación ante una sentencia definitiva. Nótese que existen muchísimas referencias desde el punto de vista judicial que emite, o pronunciamientos que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Usted, como buen profesional del derecho, como exercio en la materia, deberá estar totalmente comprometido con esa causa que esté llevando a los fines de, por supuesto, generar el resultado que efectivamente su representado necesita obtener o requiere obtener sobre la ventilación y sobre el juicio, lógicamente, que se esté llevando en ese instante. Ahora, con respecto a la interposición del recurso, la contestación del mismo, el procedimiento y por supuesto la audiencia oral, hay articulados que están completamente, que son inherentes muy puntualmente y que usted debe reconocerlos como una acción completamente administrativa, que forman parte de forma preponderante del acto procesal judicial. Entonces, fíjense ustedes que el artículo 445 nos establece la interposición del recurso. ¿Qué nos señala este precepto? Que se interpone directamente ante el juez que lo dictó dentro de los 10 días siguientes en el que fue dictada. Con respecto a la contestación del mismo, es decir, del recurso, nos refleja el artículo 446 que las otras partes sin notificación previa podrán contestarlo dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del lapso para su interposición y, por supuesto, en el caso de que promuevan las pruebas. Pero también el 447 nos refleja, nos explica claramente el procedimiento que hay que seguir. La Corte de Apelaciones, que es el ente que conoce directamente esta causa, dentro de los 10 días siguientes, óigase, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de recibido de las actuaciones, decidirá sobre la admisibilidad de recursos y fijará la audiencia oral. Esta audiencia oral la tiene usted reflejada directamente en el 448, que manifiesta de forma escrita que esta audiencia se celebrará con las partes que comparezcan y evidentemente los abogados quienes debatirán sobre el fundamento del recurso. Entonces prepare bien su argumento, que su oratoria sea completamente lógica y que por supuesto esté respaldada de los diferentes elementos que componen la teoría del caso. Y por supuesto, no olvide esto, que este argumento jurídico tenga directamente relación con los derechos o con el agravio a los derechos de su representado, es decir, esas lesiones que le han ocasionado un perjuicio notable a su cliente. Entonces, muy pendiente con todo ello. Con respecto a la decisión y a la libertad del acusado, bueno, también el Código Orgánico Procesal Penal, en el 449 y indudablemente el precepto número 450, nos dan una clara noción acerca de los diferentes efectos, como por ejemplo en la decisión. ¿Cuáles son los efectos de la decisión? Bueno, anulará directamente la sentencia impugnada y ordenará la celebración del juicio oral ante un juez en el mismo circuito judicial
distinto al que la dictó. Entonces, fíjense en lo importante que es este recurso de apelación una vez que es admitida y, por supuesto, ha sido declarada con lugar. Anula directamente la sentencia. Anula completamente. Con respecto a la libertad del imputado, fíjense que el artículo 450 señala lo siguiente: cuando por efecto de decisión del recurso deba cesar la privación de la libertad del acusado, la Corte de Apelaciones ordenará la libertad por la cual se hará efectiva en la misma audiencia si éste está presente. Entonces, fíjense las repercusiones y los efectos legales que tiene un recurso de apelación cuando es correctamente elaborado y, por supuesto, esto haya generado un proceso de admisión y haya sido o genere directamente los resultados que usted como profesional del derecho espera de ello. Entonces, se recurren directamente o son recurridas las decisiones, la apelación por sentencia. Hablemos un poquito sobre la apelación de auto, que se encuentra estipulada directamente del 440 al 442 de la Corte del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece la forma de interponer lo que será a los 5 días de haber conocido la causa. La Corte de Apelaciones se emplazan a las partes dentro de los 3 días siguientes, se procede directamente al procedimiento y una vez que el recurso es admitido, la Corte resolverá sobre la procedencia de la cuestión planteada dentro de los 10 días siguientes, para que se dé inicio, una vez se haya determinado la audiencia oral y se genere puntualmente la decisión. Entonces, este procedimiento, que a pesar, reitero, de ser bastante sencillo, no deja de ser menos interesante conocerlo en profundidad. Con respecto a la de apelación de la sentencia definitiva, que la va a encontrar usted manifestada materialmente, hablando lógicamente, desde el artículo 443 al 449, refleja con muchísima sencillez que una vez que se proceda al recibimiento del recurso, se haya admitido, se va a proceder directamente a la interposición, a la contestación del mismo de parte de las partes, que vale la redundancia. Se inicia el procedimiento, se genera la audiencia oral y, por supuesto, la decisión que resolverá la libertad del imputado o no. Entonces, en este tipo de apelaciones, lógicamente es importantísimo que usted conozca la totalidad de los diferentes actos procedimentales, los actos administrativos desde el punto de vista penal, por supuesto. ¿Para qué y por qué? Para lograr ese estado de satisfacción que usted necesita allí, que usted requiere allí a favor de su cliente. ¿Y por qué? Porque es requeriente, porque es necesario, es completamente necesario. Mis estimados, entonces, la apelación de la sentencia definitiva, reitero, desde el artículo 443 hasta el 449, se generará de forma estable. Incluso, si en esta sentencia se genera el conlugar, entonces usted deberá tomar todas las consideraciones previstas directamente en el Código Orgánico Procesal Penal y asumir las disposiciones, reitero, que tengan a bien a considerar. Dicho todo esto, mis estimados profesionales, es un procedimiento bastante sencillo, hablar del recurso de apelación como un medio de impugnación, como un instrumento legal que anula una sentencia previamente pronunciada por el tribunal que dictó la causa, pero que necesariamente requiere ser conocida por una instancia superior, en ese sentido, la Corte de Apelaciones. Usted, conociendo lo que es el recurso de impugnación, conociendo su definición, conociendo el proceder directamente de la Corte, pero al mismo tiempo asumiendo la responsabilidad de generar los diferentes estados y conductas de orden procedimental que son propias del profesional del derecho, usted obtendrá directamente los resultados esperados. Por supuesto, todo esto en pleno apego a la normativa vigente. Dicho esto, mis estimados, les reitero, nuestra fortaleza hoy, mañana y siempre será Dios. Dios me lo bendiga, nos vemos en una próxima ocasión.